nuevas ideas junto a Nayib Bukele son los proclamados para la presidencia de los próximos 5 años, 2024-2029 en nuestro país. El marketing político ha sido fundamental en este primer quinquenio del partido del oficialismo. Ahora estaremos analizando qué perspectivas hay dentro de los próximos 5 años de gobierno. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? ¿Seguiremos igual o vamos hacia algo desconocido? ¿Usted qué opina? Yo no sé. Piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio a las 8, acá en el 8, en Agape TV, Canal 8. Está con nosotros Roberto Dubón, especialista en marketing político. Yo soy Francisco Gómez. Roberto, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Francisco. Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es el gusto, Roberto, que esté con nosotros y podamos ver de una perspectiva un poco diferente el próximo quinquenio que se avecina para nuestro país. Pero antes de llegar a eso, brevemente, ¿cómo ha visto usted los 5 años de Nayib Bukele como presidente? Bueno, en la parte esa de promesas, hay muchísimas promesas incumplidas por parte de este gobierno. Muchos proyectos que se dejaron solo en el tintero, muchas promesas que al final fueron mentiras. El gobierno actual inicia una reelección no tan bien evaluado económicamente, tiene problemas de caja chica, como le dicen los expertos en economía, y muchísimo de esto tiene que ver también con las mentiras que se hacen a través de toda la propaganda gubernamental. Recordemos que uno de los proyectos insignia que tenía este gobierno era el abastecer de medicamentos a todos los hospitales. No se ha cumplido, todavía lleva un porcentaje bajo lo que es tener los medicamentos en los hospitales. No ha construido ni un hospital más allá de lo que se hizo para el tiempo de pandemia. Otra de las cosas también del gobierno, lo que se ve es que está gastando exageradamente en publicidad. Ya se quedó más al gasto de publicidad que lo que tiene de obras realmente. Es bien difícil en este momento hacer un proceso de evaluación cuando tú tienes reserva de información por 7 años, algo que no tenías anteriormente. Entonces ahora hacer el comparativo de lo que se ha hecho es como bien difícil. ¿Lo comparás con qué? ¿Dónde tenés esa fuente de información? Entonces al final este gobierno, más allá de transparentar todas las obras que ha hecho, lo que ha hecho es ocultarlo, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos dando cuenta, algunas personas a través de redes sociales, lo que realmente está ocultando el gobierno. Es bien difícil la situación con la que inicia el gobierno. Vamos el 1 de junio, ya como el inicio del segundo periodo de Nayib Bukele. Amén a la inconstitucionalidad, a la campaña, a las papeletas planchadas, a todo lo que se ha dado. Ya estamos en el 1 de junio, toma posesión. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Esa es la gran pregunta, Roberto. Bueno, lo primero, nos enfrentamos a una reelección ilegal constitucionalmente hasta que no reformen la Constitución. A todas luces, con problemas, como te decía, cuando la reformen financieros. Ya será legal. Claro, lo que se viene es una reforma constitucional. Te lo han venido cantando desde hace más de 3 años. Lo que se espera es... Lo hicieron, por ejemplo, con la reducción de municipios, lo hicieron con la reducción de diputados. Y lo que se viene es la reforma constitucional para que la reelección sea legal en el país. Y aparte de eso, que no tengas una independencia de los poderes de Estado, sino que todo se consolide en el poder de una sola persona. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente lo vimos en campaña. En campaña lo que decía él era lo que se hacía. Y ni siquiera alcaldes ni diputados hicieron alguna propuesta. Yo no vi absolutamente ninguna propuesta, ni mucho menos por el candidato presidente, que ahora ya es presidente de reelección. Entonces, al final, quien pierde es la población, porque dice la población, ay, ¿ahora qué me van a prometer? Más allá del tema de seguridad, pero ¿qué más te promete? Si hay un tema económico que te viene ahorita y que está a las puertas de este 2024, de una crisis económica a la que vas, y no solo una crisis económica, una crisis alimenticia en este momento. Ahora, Roberto, si vemos el rumbo del país, si vemos a lo que nos estamos enfrentando, que están sustrayendo dinero del fondo de pensiones, que el Banco Centroamericano de Integración Económica dijo de que van a averiguar o a investigar
por qué tanto préstamo, las cantidades que se le dieron a El Salvador y Nicaragua durante la pandemia. Luego tratan de disfrazar lo que no lo quisieron decir, pero realmente van a hacer la investigación que el Fondo Monetario Internacional también dijo, stop, acá se detiene todo para El Salvador. O sea, por lo menos el 2024 está complicado, por lo menos que se complete el presupuesto general de la nación. Entonces vamos a un año muy difícil. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que te están diciendo los organismos internacionales o los organismos financieros es, vamos a hacer una revisión de lo que les hemos prestado hasta el momento. Recordemos que hay investigaciones por periodismo independiente que te establece de que mucho de ese dinero que iba destinado para la cuestión social fue utilizado para Bitcoin, fue utilizado para otras cosas que no estaban presupuestadas para eso o que el proyecto no iba para eso. Otra de las cosas es que también muchísimas de los proyectos que tenés o de trastocar los fondos de pensiones no se está yendo al ámbito social. Qué bueno sería que se fuera para la gente, pero no se está yendo para allá. Se está yendo para quién sabe dónde, porque no tenés información en este momento que corrobore eso. Ni siquiera el gobierno te puede decir lo utilizamos para esto, porque no existe una fuente de información. El problema, cuando vos tenés una reserva de información por 7 años, es que hasta vos mismo no sabés para qué utilizaste el dinero. Porque lo que has tenido es que has manejado al país como que es tu empresa privada y empezás a agarrar de acá para acá, empezás a agarrar de allá para acá. Al final, trastocas tanto presupuesto que no te das cuenta en dónde te lo has gastado. Y por eso es que tenés un presupuesto general de la nación que en este momento nunca en la historia de El Salvador se ha tenido tan alto. Más de 9,000 millones de dólares y aún así no les alcanza. Y por eso es que se está ahora diciendo que lo de las pensiones en algún momento se va a acabar, porque estás tocando y le has mentido a la población cuando le has dicho, no, yo no estoy tocando absolutamente nada. La reforma que hizo la Asamblea Legislativa del presidente fue justamente para tocar los fondos de pensiones. Y ahora te das cuenta que no se ha utilizado para cosas que realmente son importantes, como el tema de salud, como el tema de educación. Una pregunta que hay que hacerle directamente a este gobierno cuando inicie después del 1 de junio es, ¿qué han hecho con todo ese dinero y por qué no les está alcanzando? Porque ahora hay una gran diferencia con esta reelección, con este gobierno que va a iniciar el 1 de junio. Y es que no inicia prometiendo absolutamente nada, sino que a través de una falacia es lo que ellos ahorita están dándole a la población, absolutamente nada, ¿verdad? Está Roberto Dubón con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Estamos en retransmisión con 106.9 FM Radio y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Mix de Medios. Y búsquenos, al igual que en Facebook. Búsquenos, dele me gusta, compártala, comente todo lo que tenemos esta plática con Roberto Dubón. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Somos No Sé. Piénsalo, programa para que reflexione, para que analice todo lo que nuestros invitados están exponiendo, para que todos nosotros podamos tener un mejor criterio y podamos compartir, podamos dialogar, hablar con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, con cualquier persona. Roberto Dubón, especialista en marketing político, fue candidato también a diputado por el FMLN en esta última elección. Roberto, con la mayoría de la Asamblea, con la mayoría de las alcaldías, junto a sus aliados, con la Presidencia de la República, el poder absoluto hoy sí lo tendrá, pero creo que en su totalidad, el gobierno, con un gobierno anterior de ellos, con alcaldes de ellos,
anteriores, ¿no? Con la legislatura pasada también, con fiscal puesto por ellos, fiscal general de la República, procurador general de la República, procuradora de los derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Nacional de la Judicatura, en fin, todos puestos por ellos. ¿A quién le van a echar la culpa ahora? ¿Será válido decir los 30 años del Frente y de Arena? No, ya no. Yo recuerdo que el presidente dijo, ¿verdad? Después de un año ya no hay que echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Ya toda la responsabilidad recae en vos. Y más ahora con una reelección ilegal. Creo que en este momento, hasta cierto punto yo lo valoro así, mira, qué bueno que ahora tiene todo el control, porque no puede echarle la culpa absolutamente a nadie. Si algo hay en este gobierno de inoperancia, es directamente por parte del presidente, de su gabinete, de sus diputados y de sus alcaldes. Si no hay obras en los municipios, directamente le compete al presidente, a sus diputados y a sus alcaldes. Así que, qué bueno que históricamente se da este proceso de que ahora una sola persona obtiene el control. Qué malo, porque mi proyección es la siguiente, Francisco. Pienso que en estos años difícilmente van a poder llegar obras a los 262 municipios desaparecidos ahora, ¿verdad? Convertido en 44 regiones. Porque hay una pregunta que cualquier persona se puede hacer, y es, si no hicieron nada los diputados de Nuevas Ideas cuando tenían una alcaldía, ¿qué garantiza que ahora que tienen 3, 4, 5 alcaldías vayan a hacer más obras? Si la logística es más difícil, si la DOM no dio resultado. La DOM no hizo 253 proyectos, por ejemplo, y ahora con el mismo presupuesto van a querer hacer obras, difícilmente lo van a poder hacer. Al final, quien sufre es la población. Lastimosamente, lo que tú viste en esta elección, y hay que decirlo, total ausentismo de la gente. Casi el 35, el 31% te votó de la gente para municipios. Y eso, quieres o no, te enciende las alarmas, porque entonces no garantiza la fidelidad de la gente para con este gobierno. Te está mandando un mensaje claro, y es: ya no confiamos en ustedes. Ya nos echamos el rollo que ustedes están trastocando demasiado las elecciones. Entonces, ahí lo que viene es el hecho de que, aunque sea muy popular el presidente Francisco, pero sus alcaldes y diputados no son absolutamente nada de populares. Entonces lo que se viene es un desgaste natural y acelerado de este gobierno, ahora que va a entrar en junio, ¿verdad? Ahora, cuando algo falle, en los primeros meses o en el primer año, vuelvo, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién? Solo a ellos. O sea, van a empezar pero a buscar... nunca han reconocido ninguna. No, pero lo que se te viene es una narrativa así. Ya no es el culpable la oposición interna. Ahora hay que buscar enemigos externos, y empezás a ver que empiezan a hablar de Haití, empiezan a ver que empieza a hablar de Estados Unidos, empieza a hablar de los demás países. ¿Por qué? Porque cuando vos, en teoría, y esto es una narrativa a nivel comunicacional, tenés a una oposición pequeña, empezás a buscar enemigos afuera donde no los hay. Hitler lo hacía, por ejemplo. Mussolini lo hacía. O sea, hay tantísima información histórica de que cuando alguien ya no está tan bien internamente, empieza a buscar enemigos externos. ¿Y esto para qué le sirve? ¿O cómo se comerá el cuento la población de esto? No, el sentido de nacionalismo, Francisco. Si es que lo único que vos tenés ahorita es poner a unos contra otros, y eso es lo que ha hecho este gobierno. Poner a salvadoreños contra salvadoreños. Ahora ya no. Ahora ya vas a poner salvadoreños contra haitianos, salvadoreños contra estadounidenses. Eso es lo que se te viene en una narrativa, y es lo que maneja el gobierno. Si tú te fijas, un tuit pone el presidente y todos sus funcionarios hasta caen en fake news. El presidente subió una noticia fake news de que tenían canibalismo en Haití, y ¿qué hicieron todos? Replicarlo, y después se dieron cuenta que no era de ahí la fotografía de Haití. ¿Qué hicieron? Quedarse callados. Pero su narrativa es potente porque transfiere el odio y la confrontación hacia otros países, Francisco. ¿Hacia dónde tendrán o hacia dónde tendremos que ver como país después de que comience el nuevo gobierno el 1 de junio? Y veamos lo que siempre les he dicho, cuando pasan los candidatos a diputados, alcaldes, que suelen dar un tríptico, una hoja con las promesas,
¿qué es lo que vamos a revisar que nos prometió el gobierno y si nos cumplió o no nos cumplió? ¿O qué es lo primero? O las famosas promesas de los 100 días del primer año. Recuerdo que dijeron en el periodo pasado, en los primeros 100 días vamos a traer a Mauricio Funes. O sea, esa fue una de las clásicas. O sea, ¿y hoy qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es el calendario que andaban repartiendo, porque la mayoría de alcaldes lo que anduvieron repartiendo fueron calendarios con la fotografía del presidente, pero ninguno de ellos se comprometió con la población. Si tú te fijas, la mayor parte de alcaldías ganadas por el oficialismo, a ninguna le prometieron absolutamente nada. La gente volvió a confiar en una letra y la gente volvió a confiar en la imagen de una sola persona, no importando los alcaldes y los diputados. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú ves las estadísticas y ves los datos del Tribunal Supremo Electoral, cuánta gente salió a votar en la segunda elección, te llevas una gran sorpresa. Cuando ves que el 30, el 35% de la gente salió a votar y la demás no salió a votar, eso quiere decir de que muchísima gente, poca gente decidió por todo un país. Y lo que tenés en este momento es que ningún alcalde tiene responsabilidad de resolverle los problemas a la gente. Ninguno. Porque no te prometieron nada. Lo que tú decías, por ejemplo, los crípticos, ninguno de ellos anduvo repartiendo su propuesta para la alcaldía, ninguno de ellos. Lo que andaban diciendo es, nosotros solo le vamos a ayudar al presidente. Solamente eso, ganando $5,000, $6,000 de salario los alcaldes, y no les va a prometer absolutamente nada. Cuando la gente les quiere reclamar que las obras no llegan, lo que van a decir, díganle al presidente, a mí no me digan porque yo no les he prometido nada. Es bien irónico a lo que vamos, pero la población votó por eso. Ahora, si la población ha votado por esto, entonces, ¿qué vamos a reclamar? Si la población votó por ninguna promesa de los diputados, por ninguna promesa de los alcaldes, por ninguna promesa del Ejecutivo, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que vamos a decir? Ah, bueno, ya dijeron que dentro de tanto tiempo van a hacer tal obra o van a modificar esto, lo otro. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, mira, no podemos reclamar nada al sí, final no, porque no nos han prometido nada, claro, no nos han engañado. Y esa es una de las ironías de la vida, de que cuando tú confías en una persona y esta persona te falla una vez, la segunda vez te va a fallar el doble. Y lo que tenés en este momento es que el salvadoreño es cortoplacista. Lo que se te viene ahorita es que tenés problemas económicos, tenés problemas ahorita de vivienda y tenés problemas en este momento de empleo. Pero el gobierno, ninguna de estas tres te ha dicho que te va a resolver. Yo creo que realmente lo que necesita el salvadoreño es aprender la lección, y la única forma de aprender la lección es pasando por este trago amargo al que se van a vivir casi 4 años. Si es que no modifican la Constitución para que sea de 8 años la administración gubernamental, ¿verdad? Que sea el presidente por 8 años, que sea la Asamblea Legislativa por 6 años, o que sean los alcaldes por 10 años, ¿verdad? Todo puede pasar en esta reforma que va a suceder en los próximos días de la Constitución. ¿Por qué? Porque te lo han venido diciendo desde hace ratos. O sea, serías ingenuo tú en este momento no analizar que se te viene una reforma constitucional y que posiblemente le den vuelta hasta el Tribunal Supremo Electoral y que pase otra vez a ser Consejo Electoral como lo que tenías en los años 80. Todo puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que te dice la historia de estos 4 años es que cada vez que el gobierno llega a una entidad gubernamental, cambia totalmente todo. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, al final, ¿quién pierde? La población. Pero yo creo que sí deben de pasar este trago amargo a la población, y hasta que no sienten el ácido, no van a cambiar la forma de ver las cosas, Francisco. Bueno, está con nosotros Roberto Dubón. Muy poco esperanzador lo que nos está platicando, pero algo positivo tenemos que encontrar en algún punto de la plática, y eso va a depender, sin duda, de toda la población, según la perspectiva que pueda tener el invitado. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estamos ya a la mitad de No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche. Búsquenos en nuestro canal de YouTube Mix de Medio y también en nuestra fanpage como Mix de Medio. La reproducción
inmediata también la tenemos en simultáneo en 106.9 FM Radio La Popular. Roberto Dubón está con nosotros. Roberto, usted hablaba de una narrativa ya, pero comunicacionalmente veremos algo diferente. Los troles cambiarán, los periódicos digitales oficialistas cambiarán, los medios de comunicación tradicionales cambiarán. ¿A dónde vamos? Mira, pienso que lo primero es que se va a incrementar el número de fake news que has visto en el país. ¿Pero y por qué? ¿Para Primero qué? porque la narrativa gubernamental es eso, tratan la manera de ocultarte todo y que estés pensando en pan y circo al punto de no destacar los problemas reales que tiene la población. Y lo hemos visto con tantísimos periódicos que de la noche a la mañana están verificados, y verificados por Casa Presidencial, que están autorizados para cubrir plenarias, que están autorizados para cubrir eventos estatales. Entonces, al final, lo que se viene es que esta diversificación de la información o la desinformación que tiene el gobierno no es algo nuevo, Francisco. Ahora van a tener mayor potestad para poder implementar la narrativa de fake news, la narrativa de esa desinformación y dar la información que solamente ellos quieren en este momento, porque lo demás va a ser bien difícil que vos lo indagues. Fíjate cómo atacan a los periódicos independientes, a los periodistas independientes, cómo los atacan todos los días. Hay tantísimas denuncias por parte de la APES que han atacado vilmente a muchísimos periodistas en el país, en la elección pasada, por ejemplo, del 3 de marzo. Y lo que ves ahora es de que muchísimos funcionarios prepotentes llegan donde vos y te amenazan. Y lo hemos visto con muchísimos periodistas, está documentado y en redes sociales. Pero no será un buen momento para dar un golpe de timón y ser un poco más abiertos. Pues es lo que les ha dicho la comunidad internacional, lo que les ha dicho Amnistía Internacional, por ejemplo, en el caso de Verónica, el día de ayer por la noche. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante que en la veíamos profundidad. esto, pero también con los periodistas atacados por funcionarios del gobierno o esposos de ex diputadas de la Asamblea Legislativa atacando vilmente a un ¿cómo se llama? Periodista. Te pone a pensar, lo que viene ahorita es mayor prepotencia y lo ves todos los días. Ahora ves, por ejemplo, personas en el tráfico ya gritándote que son familiares del presidente, que son familiares de un funcionario, gritándole a policías, gritándole a la gente. Esa prepotencia es lo que ves. ¿Por qué? Porque el gobierno te instala esa prepotencia narrativa. Complicado, difícil, pero algo positivo debemos de tener. O sea, qué bueno podríamos sacar ya en este próximo quinquenio. Pienso que el deber ser ¿sí? del gobierno es que ahora tiene más facilidades para poder realizar las obras, para poder llevar ese beneficio a la población, porque no tiene nadie más que no sea él. Si yo no sé por qué se han tardado tanto en resolver el problema alimenticio en el país, si es algo que en este momento tienen todas las prerrogativas para poderlo hacer. Ahora no tienen a nadie que les pueda decir, no lo hagan. Simple y sencillamente solo apretan el botón y lo hacen directamente. Entonces, más allá de lo que tú estás viendo, de que están aprobando préstamos, todos los días en plenarias aprueban préstamos, express. Al final, yo creo que se debería de transformar en obras. Por ejemplo, hasta ahora han empezado con el viaducto Los Chorros y ahora están diciendo que solo van a hacer 950 metros, cuando anteriormente se te decía que era más de 1 kilómetro la obra. Son 150 millones. 150 millones. Por el momento. ¿A cómo te toca cada metro cuadrado? Imagínate si a cada metro cuadrado te está tocando casi a $166,000. Ni tu casa vale eso el metro cuadrado. Entonces, al final, esto se debería convertir en obras y deberían de ser express, deberían de ser más rápido, porque el gobierno debería funcionar en vertical, porque tiene todo el control y una persona solo chasquea los dedos ahora desde Casa Presidencial y las cosas se deben de hacer en menos de 24 horas. Esa sería una de las ventajas que yo vería, que no tienen una contraposición que les pueda decir no en este momento. Otra de las cosas también es que esta cuestión de régimen de excepción ya debería trascender, debería mejorar hacia el respeto a los derechos humanos, porque ya tenés tantísimo tiempo de tenerlo. No estoy diciendo que lo quiten, estoy diciendo que sigan, pero que lo mejoren.
Y esa forma de mejorarlo es sacar a las personas que no deben nada en este momento o que no se les ha hecho un proceso y ya tienen más de un año de estar ahí. Por eso es que más adelante hablamos sobre el caso del día de ayer, pero justamente lo que tenemos en este momento es que tenemos que respetar los derechos humanos. Todas las organizaciones internacionales y otros países amigos te están diciendo, ya es hora que respetes los derechos humanos y que garantices el respeto a los derechos humanos de la oposición que te ha quedado, de aquellas personas que no piensan como vos, pero tenés que respetarlo. No puede ser posible que solo por decir tu opinión te anden persiguiendo en este momento. Es como regresar a los años 80. El militar y el policía se toman la atribución solo porque vos criticas al gobierno de meterte preso. Eso no puede ser. Y lo vas a ver ahora incrementado porque el gobierno ahorita está hinchado en este momento. Está en este momento emborrachado de poder. Y cuando estás emborrachado de poder, lo que haces es una violentación de los derechos humanos. Sistémicamente. Desde el más pequeño hasta el más grande, te empiezan a violar los derechos humanos. Y recordemos, solo el Estado viola derechos humanos. Sí, esa es una parte que creo que cuesta comprender cuando dicen, no, fulano me violó derechos humanos. No, el único que viola derechos humanos son los Estados. Difícil de comprender, insisto, pero es una realidad y que son momentos en que cuando estamos hablando en una exposición y decimos eso, desde ahí se nos cae toda la exposición porque ya no tenemos algún fundamento. Roberto, ¿qué debería hacer para el gobierno si está cayendo ya en desgaste? Porque un segundo periodo, sea quien sea, ya es un periodo de desgaste completamente. Cumplirle a la gente. Si es que tú le prometiste que ibas a tener... Pero si no prometieron nada. Exacto, pero en el primer gobierno prometiste un despegue económico. ¿Dónde está? Les prometiste mejores condiciones, más trabajo, mayor empleabilidad. O sea, son cosas que el gobierno las puede hacer en este momento. Mañana mismo las puede hacer. Y no las hace porque no le interesa. Si vos solito prometiste que ibas a mejorar las condiciones de los hospitales y no has construido ni un hospital ahorita que ya van casi 4 años, tú prometiste tener un despegue económico y presentaste un plan y trajiste a un experto de Estados Unidos para el despegue económico y no lo tenés, es que lo único que te toca es cumplir, porque si no le cumplís la gente se va a defraudar. Puede ser muy popular, como te repito, Hitler, Mussolini eran súper populares, pero hasta ellos se equivocaron. Y por lo tanto, no puedes echarle la culpa a nadie en este momento. Decime a qué economista le puedes echar la culpa de lo que está pasando si es el gobierno quien tiene el control. En este momento el Banco Central de Reserva te está dando unas estadísticas y el gobierno te está diciendo otras estadísticas. Ya casi parece la cuenta de Twitter de la PNC que hasta sube fake news y después les tienen que estar bajando diciendo, miren, disculpen, no era así, ¿verdad? O sea, hasta ese punto ha llegado. Que ya no puedes confiar en las estadísticas del gobierno porque te está mintiendo descaradamente. ¿Qué es lo que yo preveo para este quinquenio que recién va a iniciar? Lo que veo es que vamos a una crisis económica a nivel de la región y aparte de eso El Salvador va a ser de los que más va a sufrir esto. Si tú te fijas en las estadísticas que inclusive Forbes te da, El Salvador es el que menos ha crecido y El Salvador es el que más ha prometido. Por eso es que el banco ahora centroamericano te está diciendo, miren, vamos a evaluar, porque no te está diciendo que te lo va a quitar, te está diciendo, vamos a un proceso de evaluación a ver para qué se ha utilizado el dinero que los centroamericanos le han prestado. Y todavía te enojas porque te dicen que te van a hacer una evaluación si en la universidad, en el colegio te evalúan y este gobierno no quiere que los evalúen. Entonces al final te está diciendo, si usted sigue tocando los fondos de pensiones se los va a acabar. Pero ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene el poder? Acabarse todo, si es lo único que te queda. Por eso al final estas promesas incumplidas le van a seguir pasando factura, porque no es la oposición quien le va a pasar factura, es la propia población que confió en una sola persona. Eso es lo que va a suceder, Francisco. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para regresar con Roberto Dubón. El marketing político es fundamental. Vamos a ver qué van a aplicar para el próximo quinquenio desde el gobierno central en esta área que ha sido muy explotada y les ha dado excelentes resultados. Ya regresamos.
bueno que esté con nosotros. Roberto Dubón, especialista en marketing político, está con nosotros. Roberto, vamos a seguir con ese, no sé si cuentos de sirenas o chambre de pasillo. Los troles van a seguir atacando, el ministerio de troles, que las fake news, todo esto que se ha dado en derredor en este quinquenio, ¿va a venir? Sí. ¿Se queda? Realmente el gobierno se destaca por ser un meme. Y hay que decirlo con total propiedad. ¿Qué es un meme? Es un gobierno del meme. Justamente porque la comunicación que se tiene en este momento es de una sola persona. Y manejan un solo tema a la vez. Y al final de esto lo que tú obtenés es que justamente engañas tanto a la población que tenés que seguirle engañando. Y por eso yo le llamo el gobierno del meme, porque tú ves los ataques viscerales que hacen cuentas troles, todos los días crean cuentas troles. Ya se sabe que es el gobierno que las tiene, que en los ministerios están haciendo cuentas fake. Tú tenés, por ejemplo, periódicos que nacen todos los días con cobertura nacional e institucional. Tú ves, por ejemplo, creadores de contenido que ahora están tan de moda, los tiktokers, los youtuberos, creadores de contenido que ahora se creen que ellos son los dueños del ministerio donde participan. Y ves entonces esta narrativa que al final, de tanta basura que tenés comunicacional, ellos se enfocan en dos cosas. Primero, desinformarte, y segundo, atacarte. Y yo creo de que en estos 4 años vamos a ver ese incremento otra vez de todas las figuras de oposición que han quedado después de la campaña, porque lo estás viendo visceralmente en este momento. Estás viendo que lo que quieren no es tener un punto de vista diferente a vos. Lo que quieren en este momento es callarte a como dé lugar. Y eso lo estás viendo porque tenés un régimen de excepción donde no se respeta el derecho de las personas a opinar diferente. Entonces, al final, el gobierno, como tú lo decías, es el único que viola derechos humanos. ¿Por qué? Porque el respeto al derecho ajeno es la paz, dice. El respeto a los medios de comunicación te lo establecen tratados internacionales, no es algo que el gobierno está regalando, es algo que se ha ganado a través de una lucha. Y por lo tanto, yo creo que en estos años lo que se debe de hacer es seguir alzando la voz por las personas que no tienen este espacio para poder comunicarle a la población y decirle la realidad de lo que está sucediendo, más allá de que vean YouTube, más allá de que vean otras redes sociales, pero uno debe de ser fuente de información para esas personas y acercar el mensaje a través de las plataformas digitales. Eso deberíamos hacer. Mira, Roberto, y ¿será siempre la comunicación en general uno de los principales pilares de ese gobierno? Sí, y yo creo que ahora se va a incrementar, como te lo repito. Este gobierno, si algo bueno ha tenido, es la comunicación digital y la comunicación masiva a través de redes sociales. Y yo creo que ese incremento lo ves, por ejemplo, en las cuentas del presidente de la República. Crecen a ritmo acelerado. Lo ves ahora con los creadores de contenido que tiene el gobierno. Lo ves ahora con lo que cualquier persona tiene acceso a un teléfono con YouTube o con Facebook y por ahí se entera. Y muchas estadísticas lo que te dicen es que ahora la población se entera más de lo que está sucediendo en el país por YouTube y por Facebook que por los medios tradicionales. Ahí es un gran reto para la oposición y un gran reto para los medios tradicionales. ¿Cómo hacen clic en este mundo hipercomunicado? Porque ya estamos hablando de hipercomunicación. Y a ese nivel es que debemos de llevarlo. ¿Y cómo debemos hacerlo? De una forma asertiva, simple, sencilla, como que fuera un meme. Básicamente por eso es la memecracia que se llama. El hecho de que un tema te lo tiene que entender tanto un erudito o una persona altamente técnica como también un niño de 4 años, de 5 años. Cuando tú tenés esa comunicación, estás hablando de comunicación masiva. Y yo creo que tenemos que dar ese salto de calidad. Tenemos que hablar ya de la forma en que los jóvenes están hablando. Porque ¿a quién le estamos hablando? Le estamos hablando a muchísimos jóvenes que en este momento es por primera vez que votaron en el país. Entonces, si no entendemos para dónde va la comunicación en este momento, difícilmente vamos a estar acorde con las políticas que podamos implementar en un futuro.
Este gobierno se va a acabar hoy, mañana o pasado, pero ¿realmente estamos preparados como oposición para asumir este reto? Yo creo que no. No estamos maduramente políticos en este momento para asumir ese reto. Pero ¿cómo lo podemos iniciar? A través de la comunicación asertiva. ¿Qué le falta a la oposición para ello? Primero tener... Porque la oposición va a ser parte de este quinquenio. Sí. Primero tener una madurez política. Saber que solos no van a poder... ¿No se ha adquirido en todo este tiempo? No se ha tenido. Si ya está anunciando, por ejemplo, el FMLN de que van a cambiar la dirigencia, aunque este año le tocaban internas. Un sector del Partido Arena está pidiendo el cambio también al interior del Partido Arena, que siguen siendo los dos partidos, en este caso de oposición, les toca ahora más fuertes del país, a pesar de la debacle que se ha tenido. Entonces... Sí, pero una cosa es hablar de cambio y otra cosa es hacerlo. Hay una gran diferencia. En términos comunicacionales, nunca les ha apostado a la comunicación. Hasta ahora te diste cuenta que la imagen influía más que una bandera. ¿Después de cuántos años? O sea, no es solo decir voy a cambiar y ya mañana lo cambias. No, tienes que hacer todo un procedimiento. Porque son formas las que tenés que cambiar. Y tenés que cambiar actitudes también. Dentro de los partidos políticos no solo es cambiar el liderazgo. No solo es de que vaya, siéntese ahí, ya no lo quiero ver. No se trata de eso, se trata de cambiar actitudes, se trata de cambiar culturas, se trata de cambiar procedimientos internos en los partidos políticos. Uno de los procedimientos es cómo comunicas. Si yo quiero ser un buen comunicador dentro de los partidos políticos, lo primero que tengo que hacer es prepararme. Pero no puedo prepararme cuando realmente la comunicación va por otro lado y yo estoy hablando por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se viene para los partidos? Y el reto para todos los partidos a nivel nacional de oposición es que tienen que cambiar la forma en que hacen las cosas, abrirse a las personas, abrirse a la sociedad civil. Pero lo que tenemos en este momento, y te voy a poner un ejemplo, ¿qué esperaría yo, por ejemplo, del FMLN en este momento? Que abra su padrón de par en par, su padrón. ¿Qué significa abrir el padrón? Es que has tenido cerrado el padrón y hay muchísima gente que se quiere inscribir en el partido y que no la has dejado. Pero lo poquito que tenés que abrirlo y tenés que empadronarlo. No puede ser posible que la gente te esté diciendo en el territorio, mire, ¿y cuándo van a abrir el padrón? ¿Y cuándo van a afiliar? ¿Y cuándo? Y vos callado te quedes. Ese sería un cambio de forma y debes de hacerlo desde ya. Yo lo abriría el día de mañana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo que vos prometiste. Si ellos lo prometieron, el FMLN prometió eso, la apertura del padrón. ¿Dónde está? Se abre el padrón y ¿qué pasa si se abre? Le das apertura a una nueva generación, a jóvenes que realmente quieran participar en política, porque no es cierto que tengas muchísimos liderazgos, no lo tenés. Y hay que decirlo abiertamente. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Reforzar lo poquito que tenés de liderazgo y reforzarlo y acompañarlo, educarlo, pero también informarlo. Y es lo que menos hacen los partidos. ¿Por qué esta variable en este momento de que los partidos se están abriendo y que están viendo ahora o los están ventaneando, como dicen? Pero es importante esta dinámica. ¿Por qué? Porque eso se habla muy bien de la madurez política que tenés que tener. Si realmente querés cambiar las cosas en el país, tenés que tener suficiente madurez política. Y no la tenés en este momento. Lo que tenés en este momento es que, si no me hacen caso a mí, pues que se pierda todo. No, tenés que trascender. Tenés que ver más allá. Los partidos políticos tienen que hablarle a la sociedad civil, aquella que no salió a votar. Y la única forma en que le puedas hablar a esa gente es abrirte para que conozcan tu trayectoria, para que conozcan lo que realmente sos. Hay muchísima gente civil que quiere representar, por ejemplo, la bandera del FMLN, pero no les ha dado oportunidad. ¿Por qué? Porque tenés demasiadas trabas para que se puedan afiliar. Entonces, llegamos al mismo punto. Son formas, y esas formas tenés que cambiarlas. El día de mañana las puedes cambiar. ¿Pero de qué trata esto? De tomar la decisión. Y la única forma de tomar decisiones es desaprender lo que has aprendido para aprender cosas nuevas. Un reto verdadero. Sí, realmente sí. ¿Y todos los partidos deberían de hacer eso dentro de la oposición? Todos, hasta los que desaparecieron en esta elección, deben hacerlo, tienen que hacer un análisis. Y tienen que hacer un análisis exhaustivo. ¿Por qué la gente no salió a votar? ¿Por qué no nos dieron diputados? ¿Por qué nos dieron poquitos alcaldes? ¿Por qué nos dieron concejales? ¿Por qué no nos dieron solo 2 diputados o 3? Todo ese análisis tenés que hacerlo, pero lo tenés que hacer para fortalecerte. Por ejemplo, lo grupal ya no te sirve. De nada me sirve a mí estar hablando con un grupo y con el otro no llevarme. Tenés que hablarlo en colectivo, porque el país representa una sola nación y por lo tanto los problemas los ve todo un país.
y por lo tanto tenés que ser maduro políticamente para analizarlo con cabeza fría, pero realmente tocando el punto que te ha llevado a una debacle de lo que tenés en este momento. Bueno, retos demasiado grandes, creo yo, por cómo está la situación del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algo muy social con Roberto Dubón. Estamos en la recta final en No sé, piénsalo, todos los viernes, no, estamos todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Roberto Dubón, hay un hashtag que anda dando vueltas y vueltas y vueltas que es Libertad para Verónica. Tengo 2 minutos para que me explique. Sí, mira, el día de antier nos dimos cuenta a través de lo que se publicó en redes sociales y más que todo en la plataforma X, de que a una activista, a una madre soltera que andaba buscando a su hija, el gobierno la capturó, la PNC la capturó, y que el 8 de marzo había estado en la marcha justamente del Día de las Mujeres Trabajadoras, de las luchadoras trabajadoras, y estamos pidiendo justamente la liberación de ella. ¿Por qué? Porque es una madre que ha estado buscando a su hija durante un año, y que su hija, el gobierno, en vez de apoyarle y tratar de brindarle información en este momento, lo que ha hecho es capturar a la mamá cuando ella tiene el derecho de buscar a su hija, y el gobierno tiene la responsabilidad de darle información a la mamá. Yo creo que ya el régimen ha pasado a un nivel desproporcionado con respecto al cuidado de las víctimas y revictimizar a una persona que lo único que está haciendo es lo que tú y yo haríamos, buscar a nuestro familiar. Yo quisiera hacerle un llamado a toda la población, a toda la gente que nos ve ahora en esta noche, y decirles de que el caso de Verónica, hay muchísimos más casos, y por eso nosotros estamos luchando por la liberación de Verónica, porque así como ella, hay muchísimas madres solteras que en este momento están buscando a sus hijos. Recordemos, solo en el último año ha incrementado un 9% las desapariciones de personas en el país. Por eso nosotros hacemos el llamado al gobierno y a las personas que nos ven y a los tomadores de decisiones del gobierno que nos están viendo, les pedimos y les imploramos que por favor liberen a Verónica. Bueno, perfecto. Roberto Dubón, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No sé, piénsalo, que por cierto va a estar constantemente acompañándonos, haciendo análisis, por lo menos una vez al mes o a los 2 meses estará con nosotros para que podamos conocer desde otra perspectiva nuestro país. Roberto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y buenas noches a la audiencia. La comunicación es fundamental, todo tipo de comunicación, hablar, la comunicación publicitaria, el marketing político también, que es una comunicación que se tiene con toda la población. Pero esto no nos debe de hacer que cerremos nuestros ojos, que cerremos nuestra mente, y cuando abramos, ¡tarán!, todo ha desaparecido. Debemos de tener un criterio propio y no creer todo lo que nos dicen las redes sociales. ¿Y usted las cree? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos hayan acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles, 8 de la noche, estaremos con todos ustedes.